Seguimos en segundo bloque. Bueno, damos comienzo al segundo barra tercer bloque. Bueno, va a presentar Mati, él es licenciado de la carrera, de la casa de estudio, y vas a hablar de tu tesis. Y bueno, Mati es pieza fundamental del capítulo. Yo siempre lo quiero recalcar que él tiene mucho compromiso con el capítulo y hace muchas cosas. Gracias por todo lo que haces y gracias por presentar. Nada, mil gracias a vos, Facu. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar. Aquí me pongo esto. Ahí estamos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, desde ayer hasta hoy, la verdad que bien, la cantidad de gente. Muchas gracias por participar. Yo les voy a contar un poquito de mi trabajo final de licenciatura, que siempre está bueno un poco compartir lo que uno hace cuando termina la carrera y está en los últimos pasos. Esto fue del año pasado, así que bueno, les voy a hablar un poquito de esto, de la caracterización estadística de la geoquímica de una beta particular dentro del proyecto Pingüino, que es la beta Marta Centro, que tiene algunas particularidades que vamos a charlar, que está en el macizo del Deseado en Santa Cruz, Argentina. Bueno, quiero agradecer a la facultad, a la universidad, al capítulo obviamente, y a todos los sponsors que participaron de la jornada. Muchas gracias. Bueno, en ciencias geológicas siempre nos encontramos con que los datos los tenemos asociados a algo temporal o algo espacial. Es muy raro que tengamos datos aislados. Por ejemplo, tomen el caso de la emisión de gases de un volcán o eventos sísmicos. O sea, ¿qué podemos sacarle esos datos si no los tenemos en un lugar ubicados o tanto espacial como temporalmente, ¿no? Entonces, imagínense una campaña de perforaciones de un proyecto que tiene miles de datos geoquímicos, miles o millones de datos geoquímicos, de un montón de perforaciones. Entonces, es necesario establecer un enfoque estructurado para ese análisis de los datos, que esté basado en la estadística clásica, obviamente medidas de tendencia central, medidas de forma, medidas de dispersión, lo que ya conocemos, media, mediana, moda. La geoestadística, que incluye esta parte espacial dentro del análisis, y los datos masivos, porque tenemos muchos datos. Entonces, los objetivos de mi trabajo fueron estudiar la geoquímica de la beta Marta Centro, conocer cómo se distribuían las principales variables geoquímicas. A su vez, lo más importante era establecer un trabajo, un enfoque de trabajo que sea replicable y comparable a otros tipos de depósitos. Bueno, el marco geológico un poco ya habló More. Estamos ubicados en el macizo del Deseado, que debido a la cantidad de depósitos de interés económico que tiene, y son todas de características similares, podemos hablar de la provincia urgentífera del Deseado, según Yalamuc y colaboradores. Precisamente en la zona central del macizo tenemos el depósito Pingüino, que es un sistema de mineralizaciones betiformes que está asociado a un extenso magmatismo jurásico, que es el que habló More, que es el de Chonaic. Hay dos tipos de mineralización epitermal en el depósito Pingüino. Tenemos una mineralización temprana, que son unos sistemas betiformes de vetas de sulfuros, es polimetálica, y después tenemos una mineralización tardía, que es argentífera principalmente, y se expresa en unas vetas de cuarzo. Todo este trabajo está principalmente basado en lo que hizo Sebastián Jovic, que fue el que hizo la tesis doctoral acá en el proyecto Pingüino, así que van a verlo muchas veces citado a Seba. Y en cuanto a la beta Marta Centro, que es lo que nos compete hoy, es una manifestación polimetálica, o sea, es de este tipo de vetas de sulfuros que les estoy hablando, y tiene una particularidad que tiene una alta concentración de indio. Y esto llevó a Seba a enmarcarlo dentro de un tipo de depósito mineral, que es el depósito epitermal betiforme polimetálico rico en indio, que está basado en una clasificación de Schwarz-Jampera y Herzig, que incluye varios tipos de depósitos que están distribuidos en todo el mundo. Ya Mora habló de los BMS, de los SCAN. Bueno, este es un típico caso de betiforme polimetálico rico en indio. Bueno, acá les muestro el mapita donde está ubicado el depósito Pingüino y particularmente esta zona, que es la beta Marta Centro, y acá ven un diagrama que hice esquemático de la beta en sí. El marco geológico, bueno, también tenemos tres pulsos encontrados en las vetas de sulfuros. Un primer pulso, que es el S1 que está acá, que tiene principalmente una asignatura geoquímica de cobre, indio, estaño, wolframio, bismuto, plata. El segundo pulso, que es el más rico en la beta Marta Centro, el que es característico, que tiene zinc, plomo, plata, indio y cadmio. El indio acá es anómalo. Y el S3, que tiene ya unas últimas apariciones de indio, pero principalmente cadmio y zinc. Principalmente está compuesto, como ven en el cuadro, este diagrama paragenético de esfalerita rica en hierro y galena, un poco también lo que hablaba More de la esfalerita y el reemplazo que se da.
Y bueno, este pulso, como les comenté, registra las mayores concentraciones de indio. Entonces, la metodología de trabajo de mi TFL fue, de toda la información que tenemos de la ciencia de datos, que es una ciencia muy abarcativa, ¿qué enfoque podemos tomar que se esté usando en otra disciplina, que no necesariamente sea la geología, como para enmarcarlo y trabajarlo dentro de lo que es la ciencia de datos y particularmente de la geoquímica? Entonces, utilicé un enfoque que es muy conocido, hay muchos autores que hablan de esto, que es el KDB, o descubrimiento de conocimiento de bases de datos, que lo que hace es toma herramientas del análisis de datos, que es una disciplina que está basada en sacar patrones y encontrar los patrones de los datos, y está basado en la matemática y la estadística, que es herramienta fundamental para hacer algoritmos, el conocimiento especializado, que es, en este caso, la geoquímica de una beta, y la programación, que bueno, como sabrán, la necesidad de trabajar con mucha cantidad de datos necesita una velocidad de cómputo mayor. Entonces, ¿cómo aplicamos este enfoque a nuestro caso de estudio? Bueno, este es el diagrama de flujo que hice para mi trabajo. Ven que es bastante amplio. La primera parte, que tal vez es la que menos está expresada en el diagrama, es la más importante, que es el preprocesamiento de los datos. Y después ya tenemos una parte de minería de datos, que es este sector de acá que les voy a hablar, y toda una parte que está basada en el trabajo característico que se hace en Leapfrog, tanto el Geo como el Edge. Este es un diagrama que es el que más se recomienda, es como está en el manual de buenas prácticas y costumbres de Leapfrog. Bueno, en cuanto al preprocesamiento, verán que tiene varias etapas: la integración de los datos, limpieza de los datos, eliminación de registros incompletos, tratamiento de los valores extremos o los outliers, imputación de valores perdidos o missing values, que esto puede ser que se necesite hacer, puede ser que no, vamos a ver que en este caso sí, y la validación de los métodos de imputación. Y la minería de datos, tenemos tres metodologías que se usaron: la reducción de la dimensionalidad, en este caso por el método de PCA, Coming Clustering y agrupamiento jerárquico. Esta parte, que es la parte de estimación de recursos que hice al final de mi trabajo, la voy a dejar para otra oportunidad porque era ya demasiada información, muy largo iba a ser. En cuanto al preprocesamiento de los datos, una primera etapa es la de integración de los datos. ¿Qué ocurre? Muchas veces trabajamos con diversas bases de datos, no todas están incluidas, no todas están, coexisten, digamos, la información entre bases de datos, entonces hay que integrarlas. En el caso de la base de datos MINE que teníamos, había información de la mineralización, del tipo de mineralización, que había dos principalmente, diseminada y betiforme. Yo me concentré en lo betiforme. Y además teníamos lo más importante para estudiar, que eran las coordenadas, ¿no? Más allá del dato químico, las coordenadas eran fundamentales. Y la base de datos química, que era la química. Pero ¿qué pasaba? No estaban cruzadas la información entre el tipo de mineralización, las coordenadas y la química. Entonces, hubo que establecer un criterio de superposición, que era tratar de tomar los tramos que eran más representativos de la química respecto a los tramos que teníamos de información de tipo de mineralización y de coordenadas. Entonces, se estableció un criterio de superposición del 90% que permitía un balance entre equilibrio de calidad y cantidad de los datos. Entonces, al hacer esa mezcla, obtuvimos 6.889 registros, que, como verán, son unas cuantas perforaciones y unos cuantos metros distribuidos, tanto de perforaciones como trincheras. Y en cuanto a la limpieza de los datos, vamos a ver ahora paso por paso. Teníamos el análisis exploratorio de los datos con el cálculo de los estadísticos clásicos que ya conocen, generación de diagramas, histogramas, diagramas de concentración, un cálculo del coeficiente de correlación de Spearman para ver cómo se correlacionan las variables, y la eliminación de los registros. Bueno, ya lo vamos a ir viendo paso a paso. En cuanto al análisis exploratorio, ya les voy mostrando los resultados. Había unas anomalías significativas de indio, plata, plomo, zinc, cadmio y bueno, otros metales. La mayoría de las variables químicas tenían outliers, que esto, como lo verán, se refleja muy bien en la dispersión que tienen los datos. Ven cómo salen estos puntos de las cajas. Y hay variables con distribución log normal, que es bastante común en variables naturales, y tiene una asimetría positiva o de cola derecha. Y hay una presencia importante de missing values, que son estos datos que están perdidos, que no se pudieron registrar en su momento, ya sea por un error en la medición o un error en el tipeo de los datos. Bueno, eso ya viene desde las bases de datos originales. Y esto justifica el uso de métodos de imputación y tratamiento de los valores perdidos. Bueno, acá les muestro un poco el tema de las concentraciones que se ven. Ven, el indio está concentrado principalmente en la parte interna de la beta, en el sector interno, central. Lo mismo ocurre con el resto de las variables. El enriquecimiento de indio es lo más interesante. Hay un poco de plata también en la beta, pero el resto es bastante normal, digamos. Los coeficientes de correlación,
confirmaron estudios previos, muy buenas correlaciones entre el indio, el estaño, plata, oro, cobre, antimonio, zinc, zinc y cadmio, plata, cobre, plomo. Bueno, ahí están los valores que se obtuvieron, son bastante buenos, muy buena correlación. Y esto lo vamos a ver que se va a ir repitiendo en cada uno de los estudios que vamos a ir haciendo. Esta correlación se va a ir como corroborando. Entonces ya hicimos las primeras dos partes, ahora hay que ver qué hacemos con aquellos registros que teníamos que los perdimos, digamos, que no los tenemos incluidos en nuestra base de datos. Por un lado, eliminación de los registros incompletos. Tenemos que eliminarlos solamente si la cantidad es pequeña. O sea, no podemos jugar a incluir o desestimar datos porque sí. Tenemos que tener en cuenta cómo impacta eso en nuestra variabilidad de los datos. Entonces, en este caso, como teníamos una cantidad que podría tomarse como necesaria para hacer imputación luego, dijimos, bueno, listo, vamos a solamente eliminar aquellos que no tenemos información de ninguna variable geoquímica. O sea, se tomaron datos y no teníamos información de la química, los eliminamos. Y después, el tema de los outliers, hay una frase muy conocida en el mundo de la estadística que es, no podemos eliminar datos anómalos simplemente porque son anómalos, porque nos podemos estar perdiendo de información válida muy, muy importante, como es el caso de concentraciones químicas, ¿no? O contaminantes, o no queremos perder esa información extrema, digamos, esos valores extremos atípicos. Entonces, hicimos una reducción del 73% de la cantidad de valores perdidos mediante la eliminación de los registros incompletos y fue sin afectar significativamente la variabilidad de los datos porque justamente los análisis exploratorios dieron que la variabilidad no cambió demasiado. Pero aún quedaron missing values sin tratar. Entonces, lo que tuvimos que hacer es hacer la imputación. ¿Qué es la imputación? Es estimar los valores perdidos, los valores que no tenemos, a partir de determinadas metodologías. Las más fáciles de aplicar es utilizando la media o la mediana, ¿no? Que es como los valores medios de todo el set de datos o de mediana. El tema de la media, que tiene un problema, que es muy sensible a los valores atípicos, a los valores extremos, a los outliers, entonces podemos generar distorsión en los datos en el set de datos original. La mediana es un poco más efectiva, pero bueno, tampoco me dejaba contento, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer k-vecinos más cercanos. ¿Qué hace k-vecinos más cercanos? Incluye a componente espacial, que es justamente lo que queremos estudiar ahora, que es la distribución espacial de las variables. Bueno, la validación de la imputación, en la tabla anterior les muestro la preimputación y que la imputación de cada vecino más cercano fue la que mejor dio en consonancia con la preimputación, ¿no? Más precisa. Pero no solamente basta en ver la tabla, sino que hay que hacer algún método que corrobore que la imputación se haya hecho bien. Y uno de los tipos que se puede usar de corroboración es el Wilson's Noise Ratio, que bueno, es a partir de Wilson, que analiza los k-vecinos más cercanos de cada observación y la compara con lo que estaba antes, la previa a la imputación. Cuando vos haces esta ratio, el que está más cerca de 1 es el que da mejor. Y bueno, en el k-vecinos más cercanos, el 1 siempre está mucho más cerca que en el resto de las imputaciones. Entonces, evidentemente, el k-vecinos más cercano fue el mejor. Bueno, ahí hicimos el preprocesamiento, que como verán, lleva tiempo y es fundamental para tener un set de datos prolijo, ordenado, pero ahora ya vamos a lo que nos interesa, que es encontrar los patrones. ¿Qué está pasando con nuestros datos? Entonces ahí nos vamos a la minería de datos. Hay tres metodologías que yo usé, que les voy a mostrar: la reducción de componentes principales, el K-means clustering y el agrupamiento jerárquico. Cuando tenemos mucha cantidad de variables, suele pasar que nos perdemos, ¿no? Es como que tenemos que tratar de mucha cantidad de información y siempre está bueno tratar de resumir esa información de tantas variables en otras variables que resuman, que junten toda la información que teníamos originalmente. Y una de las formas es utilizando el Principal Component Analysis, que reduce la cantidad de variables generando dos variables que tienen unas ciertas propiedades, son artificiales, son ortogonales entre sí, o sea, no presentan correlación entre ellas. Y esto lo que hace es que vos resumas toda la información de las variables originales, pero con dos variables que te explican la mayoría de la variabilidad de tu set de datos. Bueno, acá tenemos la PC1 que dio 38,3%, que es bastante amplio la cantidad de información que agarró del set original, y el PC2. Y los parámetros que se usaron para hacer esto fueron, bueno, el SVD, método de descomposición de valores singulares, la transformación mediante estandarización, normalización, y el criterio fue de 4 componentes principales que explicaban el 70% de la variabilidad original de los datos. Bastante bien. ¿Qué encontramos? Bueno, que el CP1, que es la primer componente, tiene mayor aporte de estas variables originales: indio, plomo, zinc, cadmio, timonio.
El CP2 tiene bismuto, cobre, wolframio y se corroboraron las correlaciones observadas previamente, que previamente en las correlaciones de Spearman, ¿se acuerdan? Que está muy parecida a lo que estamos viendo ahora. Después está el Cumming clustering, que es un tipo de algoritmo, desde el punto de vista de la ciencia de datos, que es una medida de similitud entre muestras. Y una de las formas más fáciles de encontrar que si algo se parece a otra cosa es con la distancia. Si algo está más próximo a otra cosa, es muy probable que sean parecidos. Más cuando tenemos tanta cantidad de datos. Entonces, se hizo esta metodología, también se hace estandarización, se utiliza la función de distancia euclidiana, la distancia de similitud entre muestras, y la cantidad óptima se estableció a partir del criterio del codo, que es una metodología que permite encontrar una pendiente, una metodología visual de encontrar cuál es la cantidad óptima de clusters, de grupos, de agrupamientos. Y acá se hizo una integración entre Cumming clustering y entre PCA, que está buenísimo porque puedes encontrar no solamente qué aporta a cada una de las componentes principales, sino también dentro de qué clúster lo hace, dentro de qué grupo. Y como verán, las muestras con elevado indio, plomo, zinc, cadmio, están asociadas a la CP1, más que nada, ¿no? Están aportando en este sector donde está el CP1. Y después, las muestras con elevado bismuto, cobre, wolframio, están asociadas más a la CP2. Se concentran en un mismo grupo. Esto nos puede llevar a decir que se comportan similar, tienen comportamiento similar, se correlacionan y se comportan similarmente. Y la última metodología que apliqué es el agrupamiento jerárquico, que está buenísimo también porque además de clasificártelo en grupos, te da un orden de jerarquía. O sea, te está diciendo, mira, este elemento se parece mucho más a este porque están próximos, pero a su vez, dentro de las ramas superiores de correlación, se parece más a este otro y no tanto a este otro. Entonces es una forma visual de entender qué elementos se comportan como clústeres también. Bueno, los métodos que usé fueron 4, son los más conocidos en la literatura: el simple, el enlace completo, promedio, el método de Ward. El mejor es el de Ward, o sea, es el más claro, en nuestro set de datos fue el que mejor resultado dio. Y se destacan estas asociaciones. A nivel de las grandes ramas, empezando, tenemos bueno, estos elementos, y en las asociaciones más cercanas, los elementos que están más cerca entre las ramas, tenemos estas asociaciones, que se condice con todo lo que vimos anteriormente. Bueno, minería de datos, excelente, tuvimos los resultados. Ahora, recapitulemos. El análisis exploratorio de los patrones que fuimos encontrando nos presenta la presencia de buenos valores de indio, plata, plomo, zinc, cadmio, consistentes con estudios previos. Las correlaciones de Spearman hacen una corroboración de que esto que estaba originalmente detallado era correcto, y lo mismo con todas las otras metodologías de minería de datos, PCA, Cumming clustering y agrupamiento jerárquico. Y el mejor método dentro del agrupamiento jerárquico fue el método de Ward. Pero ¿cómo explicamos estas relaciones químicas? ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio los pulsos? Bueno, ¿hay alguna forma de correlacionar esos pulsos con la información química que vemos ahora? Bueno, sí, evidentemente sí. El S1, que tiene esa asignatura geoquímica, está marcado por estas asociaciones de oro, cobre, wolframio, proximidad de bismuto, estaño. Tienen contribución importante en PC2, como ven ahí, y coincide con la mineralogía que se ve en el diagrama paragenético, con calcoprita, wolframita y sulfosales de bismuto. Si bien este pulso no está tan abundantemente expresado en la beta-marta centro. Ven que en el método Ward lo mismo, ¿no? Se ve también esta comparativa y esta cercanía que tienen los elementos que se comportan similar. El S2, que sí está mejor expresado en la beta, dominantemente es más importante en el PS1 y en los agrupamientos con correlaciones de zinc, cadmio, plomo, antimonio, reflejando asociaciones de falerita, galena y tetraederita. Lo mismo se observa acá, ¿no? Ven que están bien próximos entre sí. Y en el pulso 3 de zinc, indio y cadmio, hay un fuerte vínculo en el zinc y el cadmio, muy fuerte, están muy próximos entre sí, que está asociado a la presencia de falerita, pobre en hierro, y los sulfuros de cadmio. Entonces, conclusiones, para esta parte de lo que es el trabajo, se logró corroborar la información geoquímica, se logró obtener la relación que tienen las variables entre sí. Además, se aplicaron varias metodologías que permiten confirmar estudios previos. O sea, esto está basado en como les comentaba, en el trabajo de Sebastián. O sea, que todo lo que Sebastián fue escribiendo, yo lo traté de ir corroborando con diferentes metodologías, y se encontró algo que iba a buen puerto, digamos. Y hay una coherencia entre los resultados estadísticos y las descripciones mineralógicas y geoquímicas originales.
Y en cuanto a la ciencia de datos, que bueno, es la aplicación de este enfoque que no está tan asociado a la geología, pero ahora podría aplicarse tranquilamente, es que el KDD funcionó bien. O sea, evidentemente el diagrama y el enfoque estructurado de información para sacar los patrones que nos interesan funcionó bien. Bueno, les quería agradecer. Bueno, este trabajo fue parte de la presentación en Australia, en la SEC Conference en Brisbane. Y bueno, por sobre todas las cosas quiero agradecerles a mis directores, a Lucho y a Pablo, bueno, que me apoyaron durante todo el camino y la verdad que logramos hacer algo bastante lindo. Y bueno, y a Único, por supuesto, la empresa que tiene actualmente Cerro León, Pingüino, por darme los datos y permitirme jugar un poco a encontrar patrones y a descubrir asociaciones. Así que bueno, en este QR les dejo, si quieren, el trabajo completo, que está mucho más detallado toda la información, y aparte está por ahí lo más lindo, que es la parte de estimación de recursos y la parte del modelo geológico, que está muy bueno, y las referencias allá abajo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Matías. Tengo una pregunta cortita. Si llegases y tuvieses un set de datos de un depósito desconocido, porque aquí, claro, tú tenías la paragénesis y todo, ¿harías como la misma metodología o tendría que sí o sí tener esta parte geológica previa? ¿O Sí. qué cuidados tendrías, por ejemplo? Sí, yo creo que la parte geológica previa es fundamental, como para poder entender que los datos que estás trabajando tengan algún tipo de sentido geológico. Pero creo que se puede aplicar igualmente y con la información que se va agregando del depósito se puede actualizar la información tranquilamente y entender las interpretaciones y buscar otra forma de justificar los datos. Pero yo creo que sí que es lo que decís vos. O sea, creo que entender la geología antes y tener una buena base ayuda muchísimo. ¿Qué haces, Mati? Buenísima la presentación. Quería consultarte, vos comentaste que tenías un set de datos que era bastante robusto, ¿no? ¿Cuántos datos tenías, más o menos, recordás? Y originalmente eran más de 2.500 datos. Les voy a mostrar la primera parte de la presentación. Sí, Claro, eran casi 7.000 registros, de los cuales, bueno, yo me quedé con esos casi 7.000, pero originalmente había muchos más que tenían inconsistencias. Uno cuando hace el cruce de información, si hace un cruce del 100%, tenés la mejor calidad de los datos, pero estás perdiendo un montón de volumen. Entonces, el análisis después se te dificulta mucho más. Sí, y otra. ¿Considerás que con menos volumen de datos o con qué cantidad mínima de datos vos podrías hacer una caracterización como le hiciste? Es buena pregunta, está buena la pregunta. Yo ahí creo que depende también del problema, ¿no? De lo que vos tengas como problema en cuanto a la geología, ¿no? Pero si en general siempre se dice que 30 datos en estadística es como lo mínimo que puedes tener para hacer una buena caracterización, pero bueno, es súper variable, porque ese 30 está basado en estadística clásica. Cuando estás haciendo geoestadística, cuanto más cantidad de datos tengas y más si es de una campaña de perforación, mejor. Bien. Sí, sí, es como que, la verdad que si te digo un número, te estaría mintiendo, porque depende mucho del problema. Bien, bueno, gracias. ¿Una pregunta? ¿Más? ¿No? Bueno, muchas gracias. 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 No le-